Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán. Amén. Apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, amigos que pudieran estar escuchando esta transmisión, reciban ese caluroso saludo que nuestro Maestro nos enseñó, de paz a vosotros. Le damos gracias a nuestro Dios, ya que nuevamente, hermanos, pues Él nos ha permitido este gran privilegio de poder estar aquí honrando y glorificando su santo nombre. Por eso, mis hermanos, les invito a que cantemos a nuestro Dios. Y así lo vamos a hacer con la alabanza número 209, hermanos. Alabanza número 209, que lleva como título Te lo amo. Tenemos que alabarle a nuestro Dios de todo corazón. Cantemos, hermanos. Te lo amo, te glorificamos, te confesamos, eterno Dios y Padre. Toda la tierra con temor sagrado siempre te adora. Y los cielos y los querubines todos te ensalzan con voces interminables. Rey en los cielos, las eternas huestes siempre te dicen: Santo, Santo, Santo Señor, ensalzado Dios fortísimo, tu majestad y gloria llenan los cielos y te muestran adorados sobre la tierra. Amén. Amén, hermanos. Sabemos que en este momento nosotros vamos a adorar, vamos a glorificar su santo y bendito nombre. Por eso, hermanos, en esos momentos debemos de presentarnos delante de Él, reconociendo, hermanos, que somos de Él. Así que vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Vamos a hacerlo con la alabanza número 193, hermanos. Alabanza número 193, que lleva como título Tuyo soy, Jesús. Después de esta alabanza, hermanos, les invito a que vengamos en palabra de oración. Cantemos, hermanos. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Mas yo anhelo siempre servirte, oh Dios, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro, constreñido por tu amor. Mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca.
Así como había dicho anteriormente, les invito en estos momentos a que vengamos en palabras de oración. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros. Y aquí estamos presentes delante de ti, no como buenos, sino como arrepentidos delante de ti, reconociendo de que tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Nos tienes aquí con vida, nos permites este espacio de poder adorarte, nos permite este espacio en el cual nosotros estemos delante de ti para glorificarte y honrar tu santo bendito nombre. Así como tú hiciste, así como tu pueblo hizo en aquel momento de que reposó en ese santo sábado, de igual manera nosotros reposamos. Y por eso te pedimos que tú nos ayudes a poder realizar este espacio de superintendencia, este espacio de cánticos. Te pido que tú nos ayudes para así poder hacer todo esto de la mejor manera. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único, suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Creador. Y así lo vamos a hacer, hermanos, con otra preciosa alabanza, que sabemos que todas las alabanzas, hermanos, son para adorar a nuestro Creador. Así que vamos a entonar alabanza número 34, que lleva como título Cantaré a Jesús de mi alma reina. Alabanza número 34, hermanos. Cantemos de todo corazón delante de nuestro Dios. Cantemos, hermanos. Cantaré a Jesús de mi alma reina, al Rey de gloria ensalzaré, trajo al mundo paz y al mortal buen amor.
hermanos, sabemos que vamos a cantarle a ese Dios que nos dio la vida, y sabemos que en este momento debemos de agradecerle a nosotros por medio de nuestras acciones. Así vamos a entonar la alabanza número 187, Dulce tu ley, y después de esta alabanza vamos a tener una lectura y seguidamente pues le daremos el espacio a nuestro hermano para que nos dé esos 10 divinos mandamientos. Cantemos, hermanos. Tus preceptos y ley de amor son dulces a mi corazón. La delicia sin par, Señor, si bella mi meditación. Hallo dulce calma en tu ley, mi alma es para mí. Dulce tu ley de amor es para mí. Dulce tu ley de amor. En tu senda yo quiero andar con santa sumisión, y de gozo podrá llenar siempre mi corazón. Para mí son gratos, santos tus mandamientos, es para mí. Dulce tu ley de amor, es para mí. Dulce tu ley de amor. Los mandatos de mi Señor, gozo y paz me da. Los acato yo con temor, siempre me librará. Ellos son mi guía, santos cada día, es para mí. Dulce tu ley de amor, es para mí. Dulce tu ley de amor. Amén, hermanos. Así vamos a tener esa lectura que se encuentra. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a tener esta lectura que se encuentra en Salmos, en su capítulo 19. Capítulo 19, versículo del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Con mucha reverencia escucharemos esos 10 divinos mandamientos en estos momentos. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis amados hermanos, luego de que hayamos escuchado esos 10 divinos mandamientos, les pido, hermanos, que sigamos adorando a nuestro Dios. Vamos a hacerlo con alabanza número 67. Alabanza número 67, que lleva como título Señor, reposamos. Cantemos. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, y así ordenaste en el Sinaí. Y así ordenaste en el Sinaí. Los hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente y sincera oración, pidiendo que escuches su humilde plegaria y goce por siempre de tu protección, y goce por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que tengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir, que cuando tú vengas, Señor, en tu gloria, podamos por siempre cantar
alabanza, pues me gusta porque dice que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y si cumplimos esa ley fielmente, dice que vamos a poder vivir por siempre con Él. Así que hermanos, luchemos para lograr esa vida eterna, que sabemos que ese es el gran galardón que nuestro Dios nos tiene preparado para los que seamos fieles al cumplimiento de su santa ley. En estos momentos, hermanos, va a quedar nuestros hermanos que van a entonar una alabanza. Amada Iglesia de Dios Israelita, paz Paz a vosotros. Queremos cantar un bonito himno que es el número 102 y se titula Todo a Cristo yo me rindo. Amén. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, y a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria, mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Amén. Con este himno hemos glorificado el nombre de Dios y paz a vosotros. Paz a vosotros, hermanos. Bien, amados hermanos, luego de que hayan entonado sus preciosas alabanzas, sabemos que es
de grato privilegio hacerlo. Sintámonos así, hermanos, que es un privilegio que nuestro Dios nos permite que nosotros le adoremos. Así que nosotros, si tenemos ese espacio, debemos de aprovecharlo en estos momentos. Así vamos a entonar la alabanza número 53, ya que se ha acercado el momento en el cual vamos a escuchar esa palabra de nuestro Dios. Alabanza número 53, la voz de Jesús. Cantemos, hermano. Yo escucho en Jesús. Creamos en este momento a ese consejo que nuestro maestro nos trae y pues pongámoslo en práctica, hermano, ya que eso es lo mejor que podemos hacer. Así que queda nuestro mano con cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, amistades que están pendientes de estas transmisiones, reciban todos este fraternal saludo de paz a vosotros. Tengan la bondad de acomodarse, mis hermanos, y en esta preciosa mañana vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, hermanos. Por supuesto, vamos a continuar revisando acerca de los tiempos sagrados. Considero, hermanos, que a estas alturas, pues, ya hemos aprendido los tiempos de las solemnidades que Dios ha dejado, y qué bueno que la Santa Iglesia, al pasar de los años, continúa celebrando las solemnidades del Señor en su tiempo. Mis hermanos, antes de entrar en nuestro estudio, yo quiero pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración en este momento, hermanos, por favor. Bendito Padre, tú que habitas, Señor, en luz inaccesible, rodeado de santidad, esas huestes celestiales te adoran en todo tiempo. Señor, reconocemos tu grandeza, tu palabra dice que tú eres grande y eres digno de suprema alabanza. Y en este momento, Señor, venimos delante de tu presencia. Queremos implorarte, queremos suplicarte encarecidamente, mi Dios, que perdones nuestras culpas y que nos permitas el poder
en este momento con nuestras palabras llegar hasta tu trono, mi Dios. Bendito Dios, después que hemos elevado cánticos, hoy nos disponemos a abrir el libro sagrado. Queremos estudiar tu palabra, buen Dios. Queremos pedirte, Padre bueno, que hables a nuestra vida, que nos permitas comprender tus designios, que nos permitas, Señor, entender lo que tú quieres que nosotros entendamos en esta preciosa mañana. Usa mis labios, mi Dios, no permitas que de mis labios surjan palabras equivocadas. Permite, Señor, que lo que se hable sea para edificación de tu santa iglesia. Ayúdanos también a no ser solamente oidores, sino convertirnos en hacedores de tu palabra. Bendice también de manera muy importante a aquellos que en su calidad de amigos están pendientes de las transmisiones o pendientes de escuchar los audios que se envían. Señor, sabemos que todo esto pues es de grata bendición para todos aquellos que pueden sintonizar este tipo de mensajes que se llevan por medio de la tecnología. Dios eterno, muchas gracias por todo y ruego pues una vez más que uses mis labios, que no permitas que de mis labios surjan palabras equivocadas. Te lo suplico todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados, vamos a abrir el libro sagrado. Hoy nos corresponde estudiar acerca de la fiesta de las trompetas. Vamos a tener una lectura, hermanos. Voy a pedirles que abramos nuestra escritura y en el libro de Levítico capítulo 23, precisamente, hermanos, ahí va a ser nuestra lectura en esta mañana. Levítico capítulo 23 y solamente vamos a leer 2 versículos, hermanos. Versículo 24 y 25. Capítulo 23, versículo 24 y 25. Si gustan, hermanos, así como están de pie, unamos nuestra voz, hermanos. Leamos el versículo 24, ustedes léanlo también conmigo ahí en casita, los 2 versículos. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ninguna obra servil haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Amén. Tenga la bondad de acomodarse, hermanos. Mis hermanos amados, cuando escuchamos estas palabras, nos damos cuenta que están dentro de la lectura que aparece una serie de solemnidades al Señor. Si nos vamos desde el principio del capítulo 23, por ejemplo, al inicio dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas son o serán mis solemnidades. Y empieza a enumerar una a una las solemnidades. Y dentro de ellas, hermanos, y esto vale la pena que lo entendamos, dentro de ellas aparece lo que hoy acabamos de leer. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado una conmemoración al son de trompeta. Mis hermanos, cuando oímos esto, y es de allí, hermanos, que se le llama a esta fiesta la fiesta de las trompetas, porque dice, vas a tener una conmemoración santa al son de trompeta. Y luego le dice, ninguna obra servil haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Mis hermanos, de repente leemos esto y al igual que las demás solemnidades, muchas personas
o el mundo religioso, al no celebrarlas, pues ellos dicen estas fiestas solo eran para Israel. Y precisamente, hermanos, ya lo hemos dicho, no se equivocan porque todo esto era para Israel. De hecho, pues la palabra de Dios dice, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 4, ahí nos dice que son israelitas, de los cuales la adopción, el pacto, la data de la ley, el culto, las promesas, es todo, hermanos. Y nosotros, que hemos sido añadidos al pueblo de Israel, hemos sido injertados a esa real oliva, también nos hacemos acreedores de estas solemnidades. Pero debemos entender, porque de repente, hermanos, oímos a decir, tal vez a la iglesia o algún hermano, oímos decir que dice, la iglesia solamente celebra 3 solemnidades, que es Pascua, Pentecostés y Cabañas. Las otras solemnidades no las celebramos. Y queremos corregir, hermanos, queremos corregir esta forma de decirlo, porque sí podríamos decir que la iglesia sí celebra las otras solemnidades, pero en su estado de transición. Parecido, hermanos, a como cuando revisábamos la fiesta de los panes sin levadura, ¿se recuerdan? Que hablábamos, es una solemnidad, es una sola solemnidad, Pascua y Ácimos es una sola, pero panes sin levadura, nosotros pues lo observamos en el campo, en su estado, mejor dicho, de transición. Entonces, esta fiesta, también, hermano, la fiesta de las trompetas, la iglesia la celebra, pero en su estado de transición. Vamos a tratar de revisar esto a lo largo de este tema y tratar de entenderlo, hermanos. El objetivo es precisamente entender que esta fiesta sufrió una transición y que actualmente la seguimos celebrando, pero de una forma espiritual. Ese es, hermanos. Ese es como el objetivo principal, que estamos celebrando esta solemnidad, pero en su estado espiritual, en su estado de transición. Ya no como lo celebró Israel, que tenía las condiciones. Hoy nosotros no tenemos las condiciones y lo vamos a ver a lo largo de nuestro estudio. Mis hermanos, hay un verso de memoria y precisamente es el inicio de nuestra lectura. No vamos a seguir sin antes dar el espacio, por si alguno de ustedes, mis hermanos, tiene su texto de memoria, pues como siempre dejamos un espacio prudencial para que ustedes lo digan, pues es el momento de hacerlo. Si gustan, se pone de pie el que tenga su verso de memoria y lo dice a partir de este momento. Amén. Mis hermanos, precisamente el verso de memoria es el inicio de nuestra lectura, en donde dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis un sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Dice el comentario, Dios instruyó varias fiestas en el pueblo de Israel y todas tuvieron el propósito de santificar al pueblo. Algunas de ellas dejaron de celebrarse de manera literal porque las condiciones ceremoniales para hacerlo dejaron de estar presentes. Este es el caso de la fiesta que hoy analizaremos, pues los sacerdotes designados para tocar las trompetas ya no están presentes. Entonces, ¿qué debemos entender? El Señor, cuando da su mandato, por ejemplo, vamos a leer, antes de comprender esto, vamos a leer
en el libro de Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16 y su versículo 16, de una manera bien clara, el Señor dice: 3 veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos o Pascua, en la solemnidad de las semanas o Pentecostés, y en la solemnidad de las cabañas o tabernáculos, y no parecerá vacío delante de Jehová. El Señor indica, da de una manera clara y dice solamente 3 veces cada un año. Y esto lo hemos entendido, hermanos, porque las únicas solemnidades, aparte del sábado, por supuesto, las únicas solemnidades anuales que reúnen las condiciones para celebrarlas son estas 3 y no más, hermanos. El resto de solemnidades, el resto de fiestas no se reúnen en nuestro tiempo, ni en el tiempo pasado no se reunían las condiciones. Dios sabía perfectamente que iba a llegar un momento que ya no se iban a tener las condiciones para celebrarla. No así la solemnidad de los ácimos, la solemnidad de las semanas y la solemnidad de las cabañas. Ellas continúan teniendo las condiciones para celebrarlo. Y eso es lo bonito, hermanos, es lo que hay que entender nosotros. Ahora, cuando nosotros revisamos esto, por ejemplo, es una fiesta a son de trompeta. Y en el libro de Números, precisamente el Señor nos enseña quiénes eran los encargados de tocar estas trompetas. Libro de Números, vámonos a Números, capítulo 10 de Números y su versículo 8. Dice: y los hijos de Aarón, ¿quiénes eran los hijos de Aarón, hermanos? Pues los hijos de Aarón eran los sacerdotes. Dice: y los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, por supuesto, dice: y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Inmediatamente nos damos cuenta que los encargados de tocar estas trompetas eran los sacerdotes de la tribu de Leví. Eran los encargados, hermanos. Ni siquiera se deja ver, ya lo vamos a ver, que ni siquiera se deja ver que toda la tribu de Leví podía tocar las trompetas, sino solamente los sacerdotes eran los encargados, hermanos. Entonces, ¿reúnen las condiciones? No, hermanos, ya no se reúnen las condiciones porque no están los sacerdotes. Sigue diciendo: esta fiesta es de vital importancia para el pueblo de Israel, ya que la celebración de ella enmarca el inicio del calendario civil del pueblo judío. De acuerdo con Levítico 23-24, el día primero del séptimo mes, o el mes de Tirri, en el hebreo Tirri, es una santa convocación al son de trompeta. Y el pueblo judío da inicio al año civil. De allí obtiene su nombre, que en hebreo es Rosh Hashanah, que significa cabecera de año. Esta fiesta en hebreo se le llama Rosh Hashanah, que significa cabecera de año, hermanos. Y esto, hermanos, también los judíos han entendido que era el inicio del año civil. Hermano, pero ¿qué no el inicio de año es en el mes de Nisan? ¿Cómo no? Pero ese es
el calendario, por decirlo de esta manera, es el calendario, pero religioso. Por ejemplo, cuando nosotros revisamos, el Señor dice, este os será el principio de los meses del año, cuando habla del mes de Nisan, pero está hablando, hermanos, de manera religiosa. Pero el año civil judío iniciaba en el mes séptimo, y por eso se le llama cabecera de año a esta fiesta, Rosh Hashanah. Sigue diciendo, las trompetas que se tocaban en esta fiesta tenían características especiales y funciones muy específicas, pues debían ser de plata y no debían de ser construidas en molde de fundición, sino labradas a martillo. Por otra parte, además de servir para indicar el inicio del año nuevo, servían para convocar a la congregación, a los príncipes, dependiendo de cómo eran tocadas su sonido. También servían para mover el campamento en caso de peligro o en caso de guerra. Vámonos siempre, o veamos siempre en el libro de Números, capítulo 10, y leemos, hermanos, desde el versículo 2. Dice, hazte dos. Primero, vamos a leer desde el 1 para que veamos que esta es una orden directa de Dios. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo. Las de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Ese va a ser la función o la utilidad de estas trompetas. Te van a servir para convocar a la congregación y para hacer mover el campo. Y cuando las trompetas, y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Mas cuando tocare solo la una, entonces se congregarán a ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán el campo de los que están alojados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán el campo los que están alojados al mediodía o al sur. Alarma tocarán a sus partidas. Mis hermanos, si nosotros somos críticos, podemos seguir revisando de que la función de estas trompetas era una función específica y muy importante. Pero el que las tocaba, que ya vimos, hermanos, o lo podemos volver a leer en el versículo 8 del capítulo 10, que dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo. Mis hermanos, ya vimos entonces que los encargados de tocar estas trompetas eran los sacerdotes, pero tenían una función muy específica y muy importante. Y ya lo vimos, cuando tocaren las trompetas, se van a congregar todos a la puerta del tabernáculo del testimonio. Pero cuando tocaren solo una, les dijo, entonces van a venir solo los príncipes de los millares de Israel. Pero también cuando tocare esa alarma, se va a mover la parte que está, le decía en el versículo 4, mas cuando tocare solo la una, entonces se congregarán a ti los príncipes. Y cuando tocare esa alarma, dice el 5, entonces moverán el campo de los que están alojados al oriente.
Y cuando tocares alarma la segunda vez, se van a mover los que están al mediodía o al sur. Entonces, mis hermanos, eran funciones muy claras, muy específicas, pero también es importante reconocer que el que tocaba la trompeta tenía que saber tocarla, porque también la palabra nos enseña que si responsable de tocar las trompetas, a la hora de sonar la trompeta no daba un sonido cierto, pues si el pueblo perecía, iba a caer sobre él la responsabilidad. ¿Por qué? Porque imagínense, hermanos, que él iba a tocar alarma, pero no tocó alarma, sino que lo que tocó fue convocar al pueblo, y el pueblo no se apercibía por su negligencia, pues era peligroso, iban a fracasar, pero iba a ser por el descuido del que tocaba la trompeta. De allí la importancia, hermanos, de que el que tocaba la trompeta debía saber hacerlo y dar el sonido cierto en su tiempo. La palabra de hecho pues nos enseña que el Señor ha puesto sus atalayas y el atalaya debe dar sonido cierto de el sonido de la trompeta. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero, hermanos, dice por ejemplo otro pasaje, y lo vamos a ver en el libro de Joel, capítulo 2. Busquémoslo, hermanos, rapidito. En el libro de Joel. Y vamos a leer, hermanos amados, en el capítulo 2 del libro de Joel. Joel, capítulo 2. Y leemos su versículo 15. ¿Lo tienen, hermanos? Si tienen mi versión, en la página 916. Joel, capítulo 2, versículo 15, dice: tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación. Oigan, hermanos, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, llamad a la congregación. Esa es la función de la trompeta. Entonces, sigue diciendo el comentario. Cabe destacar que el toque de dichas trompetas era tan importante que ni siquiera los levitas gozaban del privilegio de tocarlas, sino que era derecho exclusivo de los sacerdotes, los hijos de Aarón. Ya lo vimos 10:8 del libro de Números. Sigue diciendo. También estaba permitido tocar las trompetas en los días de alegría, como cuando se dedicó el templo de Salomón. Vamos a ver, hermanos, en el libro segundo de Crónicas, capítulo 7, libro segundo de Crónicas, capítulo 7, y leemos desde el versículo 1 en adelante. Dice: y como a Salomón acabó de orar, el fuego descendió de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová hinchó toda la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová. Y como vieron todos los hijos de Israel descender fuego, el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, cayeron en tierra sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron, confesando a Jehová y diciendo que es bueno, que su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Versículo 6. Y los sacerdotes asistían en su ministerio,
y los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales habían hecho el rey David para confesar a Jehová que su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por mano de ellos, asimismo los sacerdotes tañían trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Se vuelven a ver las trompetas y en ese momento de la alegría, pues ellos estaban sonando trompetas, hermanos. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Entonces se deja ver que en los momentos de alegría era permitido. O cuando Ezequías restauró el culto del templo, también en el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 29, del 25 y 26, se deja ver que también tocaron trompetas, hermanos, en ese momento de alegría delante de Jehová. Además, dice más el comentario, además se podían tocar también en las solemnidades de Dios y en los principios de los meses. Y esto, hermanos, en el libro de los Salmos. Busquemos, hermanos, libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo capítulo 81, hermanos. Precisamente el Salmo capítulo 81 nos dice: cantad a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, como dice, hermanos, celebrad con júbilo. Tocad la canción, tomad la canción y tañed el adufe. El arpa deliciosa con el salterio. Versículo 3. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad. Entonces, el sonido de la trompeta se oía al inicio del mes, al inicio de cada mes, y también se oía en las solemnidades. Recordemos que las solemnidades era una convocación santa, ¿verdad? Había una santa convocación y era el momento de tocar la trompeta para convocar al pueblo de Israel a la solemnidad de Jehová. Así como cuando se ofrecían holocaustos y sacrificios de paces. Es importante resaltar que para el tiempo de Josué, dichas trompetas de plata fueron sustituidas por el uso de un cuerno de carnero, conocido como shofar. Hoy en día, al no existir los sacerdotes del orden de Aarón para que toquen dichas trompetas, resulta imposible celebrar dicha fiesta de manera literal. Los encargados de sonar las trompetas eran los sacerdotes. Y como dije desde el principio, hoy no tenemos las condiciones, hermanos. No están los sacerdotes de la tribu de Leví para que sean ellos los encargados de sonar la trompeta. Dice más. Además, al no existir el sacerdocio arónico, tampoco podríamos celebrar los sacrificios literales que implicaba la celebración de esta fiesta. ¿Qué sacrificios? Nos dice el libro de Números que en esta solemnidad, en esta fiesta al Señor, también habían sacrificios cruentos, hermanos. Números capítulo 29, busquémoslo por favor, hermanos. Capítulo 29 del libro de Números. Y leemos desde el versículo 1. Dice: y el séptimo mes, al primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Ninguna obra servil haréis. Os será día de sonar las trompetas. Luego dice: y ofreceréis holocausto o sacrificio cruento. Ofreceréis holocausto por olor de suavidad a Jehová, un becerro de la vacada
un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y el presente de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de ellos 7 corderos, 1 décima, un macho cabrillo por expiación para reconciliaros, además del holocausto del mes y de su presente, y el holocausto continuo, y su presente y sus libaciones conforme a su ley, por ofrenda encendida a Jehová en olor de suavidad. Si nos dimos cuenta, en el libro de Números capítulo 29, el Señor enseña que en esa solemnidad, aparte de sonar las trompetas, también había una serie de sacrificios cruentos, holocaustos a Jehová. ¿Quiénes eran los encargados de hacerlo, hermanos? Los sacerdotes. Y al no estar el sacerdocio arónico, pues ya no se puede realizar este tipo de sacrificios, hermanos. Nosotros hoy incluso seguimos o hemos entendido que todos estos sacrificios, pues nosotros seguimos presentándoselos al Señor, pero en su estado de transición. Sacrificio de alabanza, ¿verdad? Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es vuestro racional culto. Entonces, se siguen presentando los sacrificios, pero se presentan en su estado transitorio, en su estado, como decíamos desde el principio, en su estado espiritual. Entonces, las condiciones no lo permiten que se haga de esta manera. Sigue diciendo, no obstante, la iglesia de Dios la sigue celebrando, pero en su estado de transición, como explicaremos a continuación. Hermano, ¿de qué manera celebramos la fiesta? Ya lo vamos a ver. Ahorita hemos visto algunos lineamientos, pero de la solemnidad a Jehová en su estado literal. Vimos el uso de las trompetas, que eran los sacerdotes, los hijos de Aarón, los encargados de sonar esta trompeta, y su uso, diferentes usos. Por un momento tocaban alarma, por un momento tocaban las trompetas para convocar al pueblo. Habían diferentes usos. Pero vale la pena, hermanos, recalcar esto que dije al principio. La iglesia debemos, si alguien nos pregunta, miren, ¿y ustedes celebran la fiesta de las trompetas? Sí, hermanos, la celebramos, pero en su estado de transición, ya no de manera literal. Hoy, hermanos, hay grupos religiosos que están tratando de celebrar estas fiestas en su estado literal, pero por supuesto, celebran una parte y dejan de un lado muchas. Por ejemplo, el sacrificio de animales, lo dejan de lado. Entonces, están tratando de acomodar y celebrar esta fiesta de manera literal, no existiendo el sacerdote, hermanos. Y yo me recuerdo de que oía de alguien que decía, bueno, algunos dicen son 7 fiestas, otros dicen más, y las tratan de celebrar, realizar algunas acciones que iban de acuerdo a esta fiesta, pero hay una gran cantidad que queda a un lado, hermanos. Pues la iglesia hemos entendido que nosotros sí seguimos celebrando estas fiestas, pero en su estado de transición. ¿Qué estado y de qué manera, hermanos? Ahorita vamos a revisar. Dice, esas 2 trompetas de plata son una representación de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Vean lo que dice el profeta Jeremías. Vámonos, hermanos, por favor, al libro de Jeremías, hermanos. Libro de Jeremías en su capítulo 6. Por favor, busquémoslo. Libro de Jeremías, capítulo 6. Y dice el versículo 16. 6:16. Veámoslo, hermano, por favor. Jeremías capítulo 6
Versículo 16 dice de la siguiente manera. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? Dijeron, no andaremos. Luego sigue diciendo el versículo 17. Desperté también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad a la voz de la trompeta. Oigan bien, escuchad a la voz de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Versículo 18. Por tanto, oíd, gente, y conoce, oh conjunto de ellas. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron, ¿qué cosa? Aborrecieron mi ley. Hermanos, no escucharon mis palabras. ¿Quién dijo estas palabras, hermanos? Las dijo Dios, hermanos, el eterno Dios, que él mismo había dicho en el versículo que ya leímos, hermanos, versículo 17. Desperté también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad a la voz de la trompeta. A partir, hermanos, de esto entendemos que las trompetas, el sonido de la trompeta, estaba o está en nuestro tiempo siendo en su estado de transición representado a la palabra de nuestro Dios. Ese es el sonido de la trompeta, hermanos. La palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo. Se pone de manifiesto que Dios despertó atalayas para que proclamasen la palabra de Dios o tocar en la trompeta. Pero el pueblo dijo, no escucharemos. Por otro lado, recordemos que las trompetas eran de plata, lo que representa la pureza de la palabra de nuestro Dios. Veamos, hermanos, el libro de Salmos, capítulo 12, y leemos solamente el versículo 6 del capítulo 12, que dice de la siguiente manera, hermanos. 12, 6, dice: las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Cómo representa la palabra? La palabra dice que la palabra de Jehová, palabra limpia, plata refinada en horno de tierra. Entonces, mis hermanos, las trompetas eran de plata. Y aquí hay una representación que la palabra de Dios limpia es plata refinada. Entonces, mis hermanos, el Señor instituye también atalayas. ¿Quién era el atalaya, hermanos? Era pues el que debía estar al cuidado del pueblo. Y el Señor suscita atalayas para que ellos sonaran la trompeta. O, dicho de otra manera, hablaran la palabra de Dios, llevaran el mensaje del Señor, transmitieran lo que Dios había dicho que hicieran o dejara de hacer el pueblo. Entonces, mis hermanos, ese era el sonido de la trompeta, y eso es, hermanos, lo que hoy debemos entender, que la iglesia lo está celebrando, pero en su estado de transición. Seguimos sonando la trompeta, y hoy ya no solamente en el inicio del año, sino todo el tiempo, hermanos. Tenemos que ser responsables de estar sonando la trompeta todo el tiempo, al igual que en el tiempo pasado, hermanos, que la trompeta era sonada, por momentos sonaban alarma, por momentos sonaban para llamar a la congregación o a las solemnidades. Entonces,
Hoy, hermanos, debemos entender también que el sonido de estas trompetas que hoy se está transmitiendo, que por supuesto lo conocemos como el mensaje del tercer ángel, es un sonido de alarma. Hoy ya no estamos sonando a la congregación que se congregue a la puerta del tabernáculo. No, hermanos, el sonido que hoy estamos mandando es un sonido de alarma. Y todos aquellos que estamos quizás parados en un púlpito nos convertimos en atalayas, hermanos. Nos convertimos en atalayas y hay una responsabilidad sobre nosotros. Porque si nosotros sonamos la trompeta en el campo espiritual, por supuesto, predicamos la palabra, pero no damos un sonido cierto, no apercibimos al pueblo, pues entonces si el pueblo fracasa, es responsabilidad de nosotros, hermanos, y eso debemos entenderlo. Usted, hermano, hermana, cuando usted suena la trompeta, usted predica el evangelio y no da un sonido cierto, pues si el pueblo fracasa, es su responsabilidad. De allí, mis hermanos, viene lo contrario. Si se está percibiendo al pueblo y el pueblo, o se está dándole un sonido de alarma al pueblo y el pueblo no se apercibe, la sangre del pueblo ya no cae sobre la atalaya. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros escuchamos un mensaje y el mensaje es quizás de exhortación a la iglesia, pues debemos tomar lo que es Dios quien está usando los labios de la atalaya porque está alarmando al pueblo. Recordemos que hoy decimos nosotros el Señor viene y muchos están diciendo a lo mejor, ¿cuántos años están predicando que el Señor viene y nunca viene? La palabra de Dios nos enseña que el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con quién, hermanos. Esto debemos entenderlo. Él es paciente, dice la Biblia, para con nosotros. Para con nosotros, hermanos. No queriendo que ninguno perezca o se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está haciendo paciencia el Señor. Y ese sonido es el que constantemente está siendo, valga la repetición, sonado por los atalayas del tiempo de ayer y de nuestro tiempo. Sigue diciendo, se pone de manifiesto que Dios despertó atalayas. Dice el comentario, este ya lo habíamos leído, dice el siguiente. Estas trompetas eran tocadas para anunciar el año nuevo y en forma simbólica esto representa el inicio, oigan bien hermanos, el inicio de la proclamación del evangelio por parte del Hijo de Dios. A este toque de trompeta se le llamó el año agradable del Señor o el año de la buena voluntad. Vamos a ver, libro de Lucas, capítulo 4. Busquémoslo, hermanos, el libro de Lucas, capítulo 4. Y leemos, hermanos amados, el versículo 18 y versículo 19. Lucas, capítulo 4, versículo 18 y versículo 19. Dice de la siguiente manera, hermanos. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Versículo 19. Para predicar, como dice hermanos, el año agradable del Señor. Qué bonito, hermanos. ¿Quién es el primero que tocó estas trompetas? ¿Quién es el primero que tocó estas trompetas, hermanos? De manera simbólica, no simbólica, de manera espiritual. ¿Quién es el primero que tocó estas trompetas de manera espiritual? El Mesías, hermanos. Él fue el que sonó estas trompetas, empezó a predicar este evangelio que él mismo dijo, mi doctrina no es mía,
sino de mi Padre que me envió. Dios le dio las palabras. Yo no hablo de mí mismo, decía él, sino que yo hablo lo que Dios me pone en mis labios, por decirlo de esta manera. Entonces, él empezó a hablar la palabra de Dios, y eso es sinónimo de sonar las trompetas de una manera espiritual. Y a ese sonido de trompeta, él dijo, en lo que acabamos de leer, dijo el versículo 19, para predicar el año agradable del Señor. El inicio de año, las trompetas eran tocadas, por eso se le llamaba Rosh Hashanah, porque significa cabecera de año. Y el inicio el sonido de estas trompetas al inicio del año, pues fue el Señor Jesucristo. Entonces luego, hermanos, dice, por ejemplo, igual en el libro de Isaías, busquémoslo por favor. Libro de Isaías, y hoy vamos a leer, hermanos, el capítulo 61 del libro de Isaías, y solamente leemos 2 versículos, 61, 1 y 2, dice, el Espíritu del Señor, Jehová, es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Versículo 2, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Mis hermanos amados, con solo escuchar esto nos damos cuenta que la celebración de la fiesta de las trompetas inicia acá, inicia con el Mesías. El Mesías predicando el Evangelio, sonando esas trompetas, y el sonido de la trompeta es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la palabra de Dios está predicando, la trompeta está siendo sonada, y nosotros constantemente estamos oyendo el sonido de la trompeta. Allá nosotros si nos apercibimos o no, hermanos. Ya la responsabilidad ya no es de aquel que predica si está sonando la trompeta y está dando un sonido de alarma. Allá problema de aquellos, hermanos, que ocupan el tiempo para empezar a contar historias, para empezar a contar fábulas, para empezar a contar quizás algo entretenido para la iglesia, y se les olvida que a la iglesia hay que predicarle, hermanos, con un sonido de alarma para que nos apercibamos todos. Recordemos, hermanos, que el Señor está a las puertas, su venida está latente. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque las señales así lo dicen. Las señales de los últimos tiempos se están cumpliendo, hermanos. La venida del Señor está cerca. Y hoy, hermanos, hoy nos damos cuenta que, bueno, de hecho la palabra lo dice, que el Señor hoy está más cerca que cuando nosotros creímos. Su venida está cerca, el cumplimiento de las profecías, de las señales, todo se está cumpliendo, hermano. Ya falta muy poco por cumplirse, hermano, pero falta que pongan sello, que sí, eso puede ser término de días, de horas. Mis hermanos, debemos estar apercibidos, debemos estar preparados, hermanos. Yo solo me recuerdo, hermanos, por ejemplo, allá en el libro de Mateo capítulo 25, aquellas vírgenes, hermanos. Yo me recuerdo que estas vírgenes, dice la palabra de Dios, que allí estaban, 5 eran prudentes y 5 eran fatuas. Las prudentes tomaron sus lámparas y tomaron consigo aceite. Y las no prudentes o las fatuas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite. ¿Qué es esto, hermanos? El aceite
representa la obediencia o la santidad. ¿Qué pasa, hermanos, si yo soy conocedor de la Escritura y yo hasta puedo defender mi doctrina, la doctrina que he aprendido? Soy conocedor de la Escritura, pero si no la llevo a la práctica, hermanos, no me sirve de mayor cosa. Veamos qué sucedió, hermanos. Vámonos al libro de Mateo capítulo 25, hermanos, por favor. Esto lo estamos relacionando con el tema, hermanos, de el sonido de la trompeta. Vamos a ver. Mateo capítulo 25. Ya les conté de que 5 habían tomado aceite y 5 no. El aceite es aceite de la santidad. Es aceite de la obediencia. No sirve de nada, hermanos, solamente ser conocedores de la palabra. Podemos nosotros ser buenos oidores, buenos estudiosos de la Biblia. Podemos ser nosotros conocedores de la palabra, pero si no la llevamos a la práctica, no nos sirve para salvación. Dice capítulo 25 del libro de Mateo, y dice, por ejemplo, vamos a leer el versículo, ahorita les digo, el versículo 12. Mas respondiendo él, dijo, de cierto os digo. Vamos a leer un poquito antes, hermano. Versículo 10. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Quiénes iban a comprar? Las vírgenes fatuas. Vino el esposo. Y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó, hermanos? Se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es lo que estamos predicando, hermanos. Que la venida del Señor está latente. Y lo que debemos hacer nosotros es compararnos a las vírgenes prudentes. Tomar nuestra lámpara que simboliza la palabra de Dios y obedecerla, llevarla a la práctica que simboliza el aceite, hermanos. Sigue diciendo el comentario, ya que trae palabra de Dios. Por ejemplo, los pobres que vivían sin esperanza recibieron buenas nuevas de salvación. Los quebrantados de corazón recibieron sanidad con la predicación del Maestro de Galilea. Los cautivos del pecado recibieron libertad y los ciegos se les dio vista. Esto hace la palabra de Dios, hermanos. Y hoy se sigue predicando y muchas personas que están en su estado de ceguedad han abierto sus ojos y han comprendido estas grandes verdades. Y muchos que han estado muertos en sus delitos y pecados, el Señor les ha rescatado de esa condición. Y allí estamos ya, hermanos. Todos los que hoy formamos parte de la Santa Iglesia, un día oímos el sonido de la trompeta. Oímos el sonido de la trompeta, que es la palabra de nuestro Dios, y nos apercibimos. Entonces hoy, hermanos, el llamado es de una manera directa para aquel que también en su calidad de amigo está oyendo el sonido de la trompeta. Hay que apercibirnos, ya no hay tiempo para más, hermanos. Amigos, ya no hay tiempo para seguir esperando, lo voy a hacer mañana. El mañana ya no es de nosotros. Hoy puede ser el final de nuestros tiempos y si no lo aprovechamos, si no nos rendimos delante de los pies del Señor, pues mañana puede convertirse en demasiado tarde. Mis hermanos amados, debemos entender entonces que lo que hoy hemos predicado, lo que hoy hemos hablado, nos debe hacer entender que la trompeta está siendo sonada en todo tiempo. Y el Señor está hablando, primeramente, yo siempre digo esto, hermanos, que
el primer sonido de alarma que el Señor ha hecho es para nosotros, la iglesia, los que ya estamos en el camino. Que nos apercibamos, hermanos. Que nosotros obedezcamos lo que hemos entendido. Qué bueno que el Señor ha abierto nuestros ojos, pero no nos quedemos solo con el conocimiento. Llevemos a la práctica lo que hemos aprendido. Pero también el segundo llamado es para los que todavía no han dado ese paso importante. Hagámoslo, demos ese paso importante para formar parte del pueblo de Dios y hacernos también acreedores de las promesas que Dios ha hecho para con su pueblo. Mis hermanos, dice más el comentario, ya estamos cerrando. Es en este sentido como se da la transición de esta fiesta, de lo literal a lo espiritual. Actualmente estamos viviendo el año agradable del Señor y a diario se tocan las trompetas para percibir al pueblo. De manera que el año de bendición y de salvación lo estamos viviendo hoy. Y mientras el Hijo de Dios no haga su aparición, estaremos viviendo el año de salvación. Esforcémonos, pues, por seguir celebrando el toque de las trompetas. Mis hermanos, hoy los encargados de sonar estas trompetas somos nosotros. Somos toda la iglesia, hermanos, porque aquí no es exclusivo solamente del que está parado en un púlpito. Somos toda la iglesia, hermano, pero yo incluso no puedo ni leer, puede decir alguien. Yo poco puedo de la escritura. Hermanos, ya hemos dicho que hay muchas personas que han venido a los pies del Señor de ver el testimonio de aquel que es parte de la iglesia. Pero también hay muchos que se han apartado del camino o no han querido llegar al Señor de ver un mal testimonio de un miembro de la iglesia. Mis hermanos, va a depender de nosotros. Si nosotros somos los que estamos siendo parte de la solución o nos convertimos en parte del problema también. Que Dios nos ayude, mis hermanos amados, para poder seguir sonando las trompetas a diario y seguir predicando el mensaje a aquellos que nos rodean, porque eso es sinónimo, hermanos, de estar tocando un sonido cierto y de alarma para aquellos que nos rodean. Mis hermanos, vamos a llegar hasta acá. Que el Señor bendiga su palabra y que su palabra, por supuesto, nos haga llevar fruto delante de Él. Concluimos, hermanos, solo déjenme saludarles con ese saludo fraternal que nos enseñó el Mesías. Paz a vosotros. Bien, amados hermanos, luego de que hayamos escuchado esa meditación, les pido, hermanos, que entonemos la última alabanza, la alabanza número 134, que lleva como título Cara a cara, espero verlo. Cantemos, hermanos. En presencia está de Cristo, ver su rostro que será, cuando en fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero ver
he de ver a mi Jesús, cara a cara, cuán glorioso ha de ser con él vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y gozo. Ya muy pronto cara a cara he de ver a mi Jesús. Amén, hermanos. Sabemos que ese es el propósito, de poder contemplar el rostro de nuestro Maestro en ese momento. Pero si nosotros ponemos en práctica, como digo, todos los consejos que nuestro Dios nos trae cada día. De mi parte solo me resta decirle a cada uno de ustedes, paz a vosotros. Bien, mis amados, ya estamos prácticamente cerrando. Voy a pedirle a mis hermanos que me acompañen. Vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Acompáñenme, por favor, hermanos. Bendito Dios. Señor, aquí estamos ante tu presencia en este horario. Venimos agradecidos, mi Dios, por lo bueno que tú eres. Porque nos das este privilegio, mi Dios, de poder hablar de tu palabra, ser portavoces de tu palabra. De poder elevarte cánticos también, de poder ensalzar tu nombre, mi Dios. En este momento, Padre bueno, nos has dado la oportunidad de estudiar acerca de esta gran fiesta que tú instituiste. Y como hoy permites que tu iglesia podamos celebrarla en su estado de transición, en su estado espiritual, y tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de sonar esas trompetas y dar un sonido cierto como tú ordenaste, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios eterno, para poder, los que somos parte de tu iglesia, sonar esas trompetas y hacerlo de manera correcta. Ayuda también a aquellos que todavía no son parte de tu iglesia para que puedan entender ese sonido. Ayuda también a tu iglesia, al resto de la iglesia, Señor, para que puedan comprender el sonido, que es un sonido de alarma, y que puedan apercibirse para no fracasar, mi Dios. Ayúdanos a todos, Señor, a ser no solamente oidores de tu palabra, sino convertirnos en hacedores. Ayúdanos, Señor, para tener nuestra lámpara, pero también tomar consigo el aceite. Tener tu palabra, pero no solo por conocerla, sino para llevarla a la práctica. Obedecerla conforme a tú nos has ordenado. Dios eterno, ayúdanos en nuestro caminar, por favor. Bendice a toda tu iglesia y bendice también a aquellos que en su calidad de amigos están escuchándonos. Son súplicas y son favores que te pedimos, mi Dios, en el nombre santo de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Bien, mis hermanos, de esta manera estamos cerrando. Voy a pedirles que así como están de pie, mis hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor. Libro de Números, capítulo 6, dice el versículo 24 de la siguiente manera. Solamente inclinan el rostro, hermanos, y recibimos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amistades, paz a vosotros.